La historia que les contaré son de esas que hacen imposible la conciliación del sueño después de cierta hora de la madrugada, donde la oscuridad y el silencio de la noche deja la duda si lo que acabas de experimentar fue un sueño o una realidad. Este relato es corto, pero juzguen ustedes si la interpretación del mismo corresponde a lo estrechamente fantasioso o por el contrario, es perceptible la fidelidad a la realidad. Allí me encontraba, en ese lugar. Poco estaba concentrada en clase. Me pareció ver al profesor hablando, o eso creía, porque hacía demasiados movimientos con sus manos y gesticulando información que, si bien podría ser relevante, en mi cabeza solo repasaba el inusual abrazo que dos maestros muy importantes de mi facultad se daban. ¿Qué pasaba allí? ¿Por qué Sonia abrazaba a Carmen? ¿Qué habrá sucedido? Por mi mente se dibujaban interrogantes que banalmente tendrían una explicación, especialmente por advertir insistentemente la decrepitud de sus miradas, porque me tendría que importar. Pero claro, los humanos estamos condicionados a los sentimientos que los estímulos del exterior nos generan. Tal vez es por esto. Me llamaba la atención lo que podía ver, pues la gran ventana del salón impedía la escucha de lo sucedido, justamente cuando Carmen llevaba su mano pesada y blanca a su boca sorprendida de la noticia nefasta. Fue un estudiante, un docente. Sentada en mi silla y sin descuidar la mirada en ellas, pasé revista a los docentes que ese día había visto, o por lo menos del círculo social de ambas mujeres literatas, y quienes me habían ayudado en mi proyecto de grado. Ninguno podría tratarse, pensé equivocadamente. Pero al momento de presenciar la amplitud de su angustia, en ella se asomaban unas gotas de llanto que podían confirmar mis sospechas. En ese instante sonó el celular del profesor, que bruscamente quitó mis ojos de aquella escena. Disculpándose, contestó el teléfono y después de unos segundos mencionó algo sobre la salida presurosa del plantel. No podía comprender lo que pasaba. Me vi caminando de pasillo en pasillo, buscando la salida y con la mente en blanco. Eran alrededor de las 5 de la tarde o algo así. Salí por los parqueaderos sin avisar a mis amigos o preguntarles la incomodidad en el ambiente y la despedida irreflexiva de las directivas. Caminaba con mi maleta pesada en hombros por la carretera solitaria, oscura y mojada debido a la tempestad que la azotó en la tarde. Me preguntaba por qué Nicolás no había ido a recogerme, como era de costumbre. Mis pies se sentían pesados, incrédulos, ante la actividad que hacíamos. La sensación era tan irritante que se apoderaba del resto de mi cuerpo, como un hormigueo incontrolable, reiterando el miedo que estaba sintiendo en ese momento. La parada del autobús se hacía eterna en aquel ambiente sombrío y vacío. El frío de las calles húmedas hacía despertar una leve tela traslúcida de pequeñas gotas de agua suspendidas y mi juicio a punto de quebrantarse por los efectos de la desconfianza. Estaba sola en medio de la nada y mi mente despojada de la infinidad de posibilidades a las que podría enfrentarme. Accidente por causa de un vehículo, robo a mano armada y, en el peor de los casos, el abuso u otear la gran guadaña del manto negro, la muerte. De repente, mi aglutinamiento al encontrar pronto la parada de autobús era tal que no me enteré de la humedad de mis pies y los minúsculos fragmentos rocosos que tenía mi piel y las sandalias de un café poroso. Al fin estaba debajo de esa pequeña carpa que percibía en ese instante como la única probabilidad de protección. Qué erróneo era aquel pensamiento, pero allí estaba,
angustiada por la tardanza de ese bus. Debido a mi demencia momentánea, inicié la vigilancia de mi perímetro. Enfrente, una montaña imponente, con poca vegetación y áspera, absurda de escalar. Una curva la rodeaba, por lo cual no era posible visualizar lo que se aproximaba a lo lejos, en contra del camino esperado. Era a mi derecha. En la parte de atrás, un vacío que cura cualquier pena, oscuro, muy boscoso, y de él emanaban sonidos ensordecedores, casi indescifrables, aterradores, o eso era lo que mi poca cordura me hacía pensar. A mi izquierda, la añoranza de ver ese par de luces al final de un túnel, en donde la soledad es la apoderada de mi vida, donde no existe nadie más, solo yo, y los más imponentes miedos que jamás había sentido. De pie, en una parada de autobús y una lámpara pública tenue y cómplice de la penumbra, se atisbaba un vehículo. No es mi autobús, pensé, y a medida que se acercaba el sonido del motor, una abrumadora sensación se apoderó de mi piel, mis pensamientos y las marchitas ganas de dejar aquel lugar. Un carro fúnebre, y en él, dos hombres me miraban fijamente, como advirtiéndome algo. La dubitativa de sus ojos no respondían a mi pregunta: ¿quién fue? De manera lenta y cautelosa, siguieron su camino, y por más esfuerzo que hice para leer la banda que llevaba en la parte trasera del auto, la luz, casi imperceptible, no me dio el permiso para visualizar el nombre. ¿O no lo sabía? No lo había. Siguieron su ruta. Esta pesadumbre no la soportaba más. Era eterno y doloroso el tiempo allí. Nada a mi alrededor ayudaba a tranquilizar mis pensamientos, ideas y sentimientos. Quería salir de ahí, pero una burbuja imaginaria, llamada miedo, me impedía recorrer el camino a casa. ¡Al fin! Se acercaba ese coche blanco y medianamente grande. Estiré mi mano, señalando desesperadamente. Te esperaba con ansias. El bus paró, justo donde mis pies temblaban y con dificultad respondían a la orden de movimiento. Buenas noches. Nadie respondió. Era un hombre desalineado, poco cauto en su apariencia y con cara de haber tenido un mal día. Pasé la registradora. ¿No se movió? La máquina gris, de pesada masa en forma de araña y entrometida, no percibió movimiento alguno de mi cuerpo, pero ¿por qué estoy dentro? No dejaba de mirarme la mitad de mis piernas, buscando una razón justa para la maniobra. Además, mi negativa no dejaba quitar mi venda, esa que al elevar mi cara y sentir la mirada inquisidora de 6 personas en el autobús, en realidad era una mujer, quien me invitaba a su lado, inquietante ella, pero con una leve sonrisa que bajó en mí la precipitada zozobra. ¿Sabías que este autobús hace las paradas correspondientes sin haber pasajeros esperando su llegada?, me dijo. Como película, inconscientemente hice retrospección de lo sucedido. Me vi en el auditorio esperando al profesor Mauro para entregarle el guión de la obra teatral. Sí, el mismo que hacía esas señas raras en mi salón. Allí me encontraba sola y aturdida de la poca luz del lugar. Apareció él con un disfraz de la obra, una historia sobre un hombre que, enceguecido por los celos, brotó de sus extremidades huesos humanos. Me pareció raro, no había ensayo. Después de cruzar un par de palabras, giré hacia la salida y en ese instante la poca luz que quedaba se fue desvaneciendo hasta perder mi conocimiento. Me había asesinado. Erguí mi cuerpo apresuradamente y mi respiración flaqueaba enfrentada a tal sueño. Aún era de noche y los números del reloj decían 3 de la mañana.
Por un momento se apoderó de mí esa misma sensación estando en aquel paraje solitario. Salí de la habitación, hurgando entre la nevera un poco de agua fría, y mientras bajaba por mi garganta el sorbo vital, sentí la misma humedad en mis pies. Bajé la mirada. El pantano de aquella penumbra carretera estaba en mi realidad.